¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? No sé si Priscila ya, que no la veía. Ok. Amiga, ¿cómo ¿Sí me estás? ves? Perfecto. Ay, no, hoy ha sido un día trágico. Bueno, hoy es día de... Déjame ponerme esto. Ok. ¿Me oyes? Perfecto. ¿Y tú a mí? También. Es mejor así. Ok. Aquí Edna estoy, dice pues. también que se oye perfecto. Ok. Bueno, no sé cómo veo aquí todo. Ajá, aquí se ven todos los comentarios. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos bien entonces. Esperamos 2 minuticos nada más y empezamos con la cháchara. Yo hice hasta café. Bueno, con la lluvia y la cosa. Mi mamá me está haciendo café. También, pobrecita la vieja. Ahí Yendri manda corazones. Tomás, tenía tiempo que no te veía. Por aquí por lo menos te vemos. A ver, consigo un bolígrafo. Miren, miren quiénes se están conectando. Manuel, Blanca, saludos. Chica, mucha gente que sin tiempo uno ahora los ve conectados en estas plataformas y se emociona. Totalmente. Bueno, pero es que si uno anda como un cavernícola hoy en día, Sí, así es. en Bueno, la ya cueva. por aquí saludan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tú debes de tener tu fanaticada por Hola. aquí también, ¿Cómo? Marianos. Que debes de tener tu club de fan por aquí también. Ah, pues, no lo dudes. Los quiero, los adoro. Ya voy a pelar lo que no tengo que pelar. Y que hacer uso de la buena visibilización en Instagram para que se conecten. Ok, ya dentro de fanático de ambas. ¡Ay, qué bueno! Sí, porque yo al lado de Priscila siempre estoy bueno, chiquitica de tamaño siempre estoy, pero no tengo ese club de fan tan grande. Yo creo. Hermanas naturales también por allí. Nuestro dorado Luis Alvarenga ya también se unió. Ok, 5 en punto. Vale, 5 en punto, arrancamos en nuestro segundo Instagram Live de Caleidoscopio Humano y decidimos justamente esperar para conmemorar, celebrar, compartir en este día 31 de marzo, el día de la visibilidad trans, bueno, como ya sabemos, en medio de todas las campañas informativas, todo el trabajo que viene realizando Caleidoscopio Humano en estos ya 2 años de existencia, pero de mucho trabajo, mucha incidencia, se ha enfocado justamente en visibilizar de manera correcta y pertinente los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en especial a
lo que son las personas trans. Si bien es cierto, en Venezuela vivimos una emergencia humanitaria compleja, una crisis de derechos humanos que día tras día se profundiza con la COVID-19, todo lo que ha sido las consecuencias de la pandemia. También es muy cierto, pero muy poco visible, que la comunidad LGBTIQ+, en especial la comunidad, las personas trans, son quienes han llevado de la mayor parte de la afectación, ¿no? Las mayores vulnerabilidades. Y por eso justamente queríamos presentarles hoy, justamente en conmemoración y de celebración de este día, porque este es un día que sí celebramos la diversidad, celebramos todo lo que tiene que ver con la no discriminación y justamente este día queríamos, bueno, poder compartir un poco de manera, yo creo que de manera informal, entre comillas, porque Priscila y yo, además de trabajar, además de estar juntas en esta lucha de visibilidad correcta y pertinente de todo lo que tiene que ver en temas de derechos humanos, Priscila y yo somos muy amigas, entonces por eso queríamos hacerlo de manera informal para que sea más ameno y que estos conceptos o estas determinadas herramientas, estos determinados tips que vamos a ofrecer esta tarde de hoy, sean entendidos no como un señalamiento o de decir lo están haciendo mal, sino cómo realmente afecta y cómo realmente impacta de manera negativa en las personas trans, que se visibilice por el simple hecho de visibilizar, por el simple hecho de hablar de las personas trans, ¿no? Y no tener esas herramientas correctas y pertinentes para poder visibilizar sin discriminar, sin estigmatizar y sin de alguna manera seguir reforzando prejuicios y estigmas. Entonces, bueno, para mí es un placer tener a Priscila acá en este segundo Instagram Live y contar con todos ustedes también. Y además de eso, también es un placer que quede estos conocimientos que nosotros hemos ido reforzando, hemos ido perfeccionando, hemos ido estudiando, investigando, que quede como quizás un paso a esa visibilidad correcta que se debe tener, sobre todo en medios de comunicación, periodistas, estas personas que visibilizan, que bueno, que se sienten de alguna manera empáticos y quieren de alguna forma visibilizar a la comunidad trans, ¿no? Entonces, esperemos que les guste, que les sirva de alguna forma. Ese se calentó mucho. Y ahora los dejo a continuación con Priscila para que nos comente un poco ella misma, quién es Priscila Solórzano, y lo que hace en Caleidoscopio, y además de eso, que nos comente un poco este día, que nos comente un poco de qué es eso de visibilizar el Día de la Visibilidad Trans. Hola, gracias Gaby por la invitación y bueno, súper contenta de poder participar en este live. Primera vez que lo hago, te cuento. Y bueno, mi nombre es Priscila Solórzano, para quienes no me conocen, soy activista LGBTI, soy mujer trans, he trabajado más de 10 años en temas de derechos humanos, me he ido formando a través del tiempo. Hoy en día pues pertenezco a la organización Caleidoscopio Humano, el cual, bueno, realizamos un trabajo de hormiga, pero súper responsable, súper dinámico y sobre todo súper humano, que es lo que buscamos como tal. Básicamente el Día de la Visibilidad Trans lo que significa es, valga la redundancia,
la redundancia, visibilizar la realidad de las personas trans a nivel mundial. Ciertamente, cuando hablamos de personas trans, nos vamos al lado negativo. Bueno, eh, fue expulsada de casa, discriminada, golpeada, crímenes de odio y todo lo que podemos pensar que es malo, que nos pasa y que en realidad pasa, porque muchas en realidad hoy en día, en el contexto en el cual nos encontramos, pandemia y emergencia humanitaria compleja, se han visto bastante mal. Pero también la idea es visibilizar que somos mujeres y hombres capaces de asumir roles dentro de la sociedad, que no nada más podemos ser encasillados en trabajos como prostitución, estilismo, vigilantes, en el caso de los chicos trans. No, somos personas que tenemos la capacidad de afrontar un trabajo de oficina y cualquier otro, o sea, nos podemos desenvolver en cualquier otra área sin ningún tipo de problema como cualquier otra persona. Básicamente sería un 50 y 50. A mí particularmente me gusta más el lado positivo, porque de alguna u otra manera creamos conciencia y le damos a entender al otro de que no somos diferentes en cuanto a realidades, porque lo mismo que padece una persona que está esperando por la bolsa de CLA, también lo padezco yo porque no tenemos comida en casa, ¿verdad que sí? Entonces, básicamente es eso. Es ponernos en el zapato del otro y que el otro se ponga en mi zapato y que vea que no hay ninguna diferencia. Y que a pesar de que no hay diferencias, hoy en día en Venezuela no contamos con una ley de identidad de género que nos respalde, que realmente nos asegure que podemos ir a un banco, a un hospital, podemos tener el derecho a la educación sin ser discriminados, sin ser juzgados, sin ser vejados y todo este tipo de cosas. Sí, Priscila, Eh, justamente hablar de la ley, hablar de no tener un documento de identidad, hablar de esas cosas que tal vez no vemos más allá, que tal vez pensamos que bueno, eso es evidente porque no existe, no está la ley, eso es evidente. Entonces, muchas veces nosotros como periodistas podemos caer en, digamos, revictimización, podemos caer en estigmatización, porque además hay mucho estigma, mucho desconocimiento, porque en realidad es el desconocimiento de lo que es el género, de lo que es la diversidad, de que somos personas. Eso partiendo de allí, de que todos somos personas, blancos, negros, azules, como sea, todos somos personas, ¿no? Entonces, partiendo de ese mismo desconocimiento y de esas críticas que de alguna forma también se han profundizado en medio de una sociedad patriarcal, de una sociedad machista, de un Estado, porque vamos a hablar que desde el Estado, ¿no? Si eso es lo que nos inculca, entonces la sociedad termina convirtiéndose en profundizando este tipo de estigma. Entonces, de alguna manera, Priscila, justamente no contamos con una ley de identidad, contamos con algunos intentos que se han hecho, pero que se han mantenido, digamos, en el tintero, y no contar realmente con una legislatura dura que proteja y que diga que Priscila es Priscila, sencillamente porque es Priscila. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando hay una cobertura periodística, cuando en algún momento vas a hacer algún trámite o lo que sea, que tengas que presentar tu documento de identidad y que además se te vulnere o se te exponga con el nombre que realmente no te sientes identificada? ¿Qué es lo que pasa con eso? Explícanos un poco de eso, porque creo que todo parte desde allí. Todo lo que nosotros venimos, digamos, tratando de machacar por todos lados, justamente viene justamente de eso, de no tener el acceso al derecho a la identidad con la cual te identificas, ¿no?
valga la redundancia. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Esto es parte de la generación de cristal, de que todo nos afecta, de que, ay, qué horror, cómo le va a afectar su nombre de pila, por ejemplo, o X, pues. O realmente se tiene que poner especial atención a eso. Cuéntanos un poco de eso. Aprovecha que llegaste a Guacamaya. Bueno, Gaby, partiendo de esto, me parece que es terrible la situación con respecto a la cobertura periodística. Porque más allá de querer visibilizar una realidad que está afectando a una población en que se están violando sus derechos, se busca es el amarillismo, es de alguna u otra manera ganancia a sí mismo, no me importa lo que tenga el otro o lo que esté padeciendo el otro. Y ciertamente sí, es bastante perjudicial, sobre todo con el tema del documento, porque hemos visto muchas personas las cuales van, por ejemplo, a sacar la cédula y entonces no se les permite por su apariencia física, por como están actualmente, tanto sea chico como chica. Y si esta persona de alguna u otra manera quiere visibilizarlo, entonces este medio o este periodista se aprovecha de ello. Porque aparte de esto no utiliza los términos correctos, no se dirige ni habla de la forma adecuada. Entonces no estamos logrando ningún cambio en sí. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos reforzando la discriminación, la estigmatización y todo este tipo de cosas. Porque el simple hecho de colocar él se llamaba y ahora se llama, el simple hecho de utilizar el pronombre masculino ya hace que sea una falta de respeto hacia esta persona. O sea, no estás logrando nada. Y creo que esa es una de las cosas que siempre venimos nosotros tratando de reforzar en cuanto al término de los pronombres, al término de los tratamientos, cuando se dirigen cuando hay un crimen de odio, que entonces en vez de decir la mujer trans dicen el transvesti, porque ni siquiera utilizan la, sino el transvesti. Y todo este tipo de frases, las cuales hacen que se refuercen este tipo de desconocimiento, porque tampoco están educando. Vamos a estar claros. La idea, yo siempre he creído, y creo que eso lo hemos aprendido, y lo he aprendido de ti, que la idea del periodista es educar a la población para poder cambiar Sí, un poco la mentalidad, porque sabemos que vivimos en un país que está reinado por el machismo, por el patriarcado, por la religión, donde se impone. Entonces, también los medios de comunicación lo que hacen es reforzar lo que el Estado, de alguna u otra manera, sigue implementando, que es el rechazo, la discriminación y todo este tipo de cosas. Entonces, sí, básicamente se afecta. A mí como mujer trans, bueno, tú lo has visto, yo cuando veo este tipo de publicaciones, yo me enervo literal, porque me molesta, a mí particularmente que me digan él, me molesta totalmente, o que por lo menos un periodista me diga, pero es que él quiso que se le colocara, sí, pero no es que él quiso, porque tu deber, hay personas trans que desconocen que son personas trans. exacto. Porque realmente viven en un contexto aislado. O sea, gente que realmente, personas que realmente sí se identifican con el género con el cual no nacieron y asumieron el rol de mujer, pero desconocen lo que realmente son. Y el periodista, en vez de alguna otra manera, orientar y enseñar, lo que hace es, pero machacar más que él. Y ese tipo de cosas lo seguimos viendo hoy en día. Sí, sí, justamente Priscila, eh, por eso comienzo con el tema de la ley de identidad, que no es cualquier cosa, hablar de no tener un documento con el cual no te sientas identificado, porque eso se traduce a eso. O sea, mi cédula no es mi cédula. Ok, yo no soy esta que aparece aquí, yo no soy esta que aparece aquí. Entonces, ya desde allí es donde radica todo, digamos, todas las barreras con las cuales se enfrenta una persona trans, además de, bueno, de todas las que tenemos ya. Bueno, Que, Gaby, para un ejemplo, a mí ahorita se me vence la cédula y yo me estoy pensando este proceso. Porque sí, ya yo a lo mejor lo superé en un pasado y toqué con suerte de que se me tomara la foto tal cual con mi imagen, sin quitarme maquillaje, sin nada. Pero no sé hoy en día. Entonces me estoy pensando en la situación.
porque no es que sí, yo voy a llegar a imponer, es con quien me voy a encontrar, quien realmente va a estar frente a la computadora y me va a imponer cosas que realmente me van a molestar y que de alguna u otra manera, sin yo querer, me voy a enfrentar y le voy a decir que es mi derecho. Sí, no, y que ya tenemos, Entonces, y ya tenemos un caso justamente que nos acaba de referir Provea. Tenemos un caso de una mujer trans que se le está negando su derecho a sacarse su cédula, así de simple. O sea, no es que se le está negando, no, sino que simplemente se le está negando la posibilidad de sacarse su cédula, con el nombre que sea, que las leyes que digan, pero de sacarse su cédula. ¿Por qué? Por su apariencia. Entonces, ya hay qué horror. precedente, ¿verdad? Teniendo en cuenta una creación de una oficina para personas de la comunidad LGBTIQ+, recién inaugurada antes de las elecciones fulanas en diciembre, en la Defensoría del Pueblo, y con esto igual ella no pudo hacer absolutamente nada. Entonces, es que ¿cómo está haciendo para poder tener su documento? Bueno, con palancas por todos lados, amigos en todos lados, mira, para allá va fulanita, no sé qué, es una persona trans, no la obligues a vestirse como hombre, porque eso es lo que le han dicho, te tienes que vestir como hombre, si no, no vienes para acá. Entonces, ya ahí, teniendo conocimiento que esto está sucediendo, porque está sucediendo en una pandemia donde, bueno, no tenemos gasolina, no tenemos manera de movilizarnos y todo eso, sin saber que la persona viene de donde sea, viviendo dificultades para poder tener su documento de identificación, hasta, bueno, hasta posibles desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y pare de contar, ¿no? Entonces, viendo todo esto que está pasando, es una vulnerabilidad más, es un riesgo más, que a pesar que somos personas, indistintamente, no se está garantizando el derecho El al derecho. acceso a la identidad desde un primer punto, porque sencillamente no hay una legislatura, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Eso quiero que quede clarísimo porque es aquí donde parte todo. Entonces, recapitulando, esas preguntas tendenciosas, amarillistas, utilizar los pronombres que no son, él, para referirse a ella y todo ese tema que lo hemos visto en medios y estamos cansados de verlos, ¿no? Que ojalá sea por desconocimiento y que muchos estén conectados aquí, muchos colegas, muchos medios, muchos editores estén conectados aquí, puedan ver que no es un capricho de la generación de cristal, no es un capricho de esta gente de derechos humanos, sino que realmente es la manera correcta como visibilizar, ¿no? Entonces, en ese punto, que quede claro eso. El tema de los pronombres, el tema del nombre que no tiene nada que ver con el nombre con el que te identificas y con el género con el que te identificas y el tema de normalizar justamente que una persona trans es una persona. Así de sencillo, así de simple. Entonces, pasando a la otra pregunta, Priscila, a mí me gustaría también que comentaras y que resaltaras lo que es el tema de género, toda esta diversidad que hay, que tú la explicas además fascinante, lo tenía guardado para acá. Todo lo que es ese tema de las siglas y la importancia también de conocerlas, la importancia también de saber identificarlas, sobre todo para esas coberturas periodísticas y para lo que es la correcta visibilidad. Sobre todo, enfócate más en lo que es las siglas, lo que es la diferencia de transexualidad y Transgénero. género, Sí, exactamente. bueno, Gaby, fíjate algo. Primero, para empezar, es que la gente no lo sabe, ¿no? Porque la gente dice personas trans. Y obviamente, personas trans. Trans es el diminutivo de transexual, transgénero, y en tal caso, como en ciertos países como México, Argentina, entre otros, transvesti, que están también dentro de sus legislaciones y políticas que tienen allá.
Pero la gente no lo sabe, entonces colocan trans, pelado. No, no es trans pelado. Aparte, eso es como un apodo, y es un apodo para visibilizar una causa, una exigencia, más no es obligatorio, porque simplemente es mujer y punto, se acabó. Exacto. Eso la gente no lo tiene claro y es bueno que la gente lo entienda. O sea, no es que, sí, pero es que es mujer trans y se afinca con el trans. No, señor. Eso es un apodo y es básicamente por una lucha, por una causa, por una exigencia de derecho. ¿Por qué? Porque transicionamos y trans significa transición, es el diminutivo también de transición, pasar de un estado a otro. Básicamente es eso. Ahora bien, con el tema del género, aquí sí es bastante complejo porque la gente también suele confundir que las personas trans, hablando tanto de género y orientación sexual, que aquí es donde viene el despelote y se vuelve todo un arroz con mango, Sí, porque que las personas es trans, difícil, realmente es difícil, no es algo, sí, sí, bueno, todos sabemos que el género básicamente es desarrollado por el cerebro. Ya de allá desprende todo, porque el género no desprende del órgano sexual como tal, con el cual dice, bueno, varón, hembra. No. El género es aquel con el cual nosotros tomamos decisiones, decidimos lo que queremos y cómo queremos que la sociedad nos observe y obviamente nos acepte y respete. En este caso, género masculino o femenino. ¿Con cuál te identificas tú? Con el femenino. Genial. Pero ahora bien, aquí viene el detalle. Cuando decimos mujer trans, entonces una mujer trans lesbiana, como por ejemplo el caso de la profesora Tamara, ella es tan criticada por el simple hecho de ser una mujer trans lesbiana, pero es donde voy y le pregunto, ¿qué tiene que ver su órgano sexual con su género que ella decidió para ella? Entonces la gente, sí, pero es que para eso se hubiese quedado hombre. No necesariamente, porque también existe dentro de todo lo que conocemos en el mundo las mujeres lesbianas. Y las mujeres trans también pueden ser lesbianas, igual que los hombres trans pueden ser gays. Y hay otro punto, pero ¿por qué quiso ser hombre si le gustan los hombres? Porque entonces también dice, pero es que le gusta que lo penetren. No, señor, no es básicamente eso. O sea, la identidad de género de las personas trans no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual o lo que nosotros decidamos realizar en la intimidad o como nosotros tengamos el deseo. Simplemente porque ciertamente, siempre lo digo, se lo dije a una persona conocida, tú tanto que criticas y criticas y criticas y te apuesto que a puerta cerrada eres un Lucifer. Entonces, revisémonos, vamos a revisarnos y vamos a ver realmente esta situación. No tiene nada de malo que yo quiera ser mujer y a mí me gusten las mujeres. ¿Cuál es el problema? Es mi satisfacción sexual. Ahora, con respecto a mi imagen, a mi identidad y cómo quiero que la sociedad me perciba, soy una mujer y punto. Se acabó. Y esas son cosas que la gente no tiene clara en el sentido de que el género no tiene nada que ver con la orientación sexual. La orientación sexual es lo que yo siento sentimentalmente hacia otra persona, sea hombre o mujer. Ahora el género es como yo realmente quiero verme y como realmente yo me siento. Ahora, si yo me siento mujer, lo expreso, lo manifiesto, lo muestro. Si yo me siento hombre, igual. Una cosa no va ligada con la otra. Ahí hay ciertamente que enfatizarlo mucho porque la gente no lo logra entender. no. Sobre todo por el tema del órgano sexual que dice, pero en el documento varón que tienes pene entre las piernas. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Como otro punto que también creo que me salgo un poquito de contexto con esto, pero siempre trato de dejarlo claro. Bueno, yo básicamente siempre, a mí me gusta dejarlo claro, que independientemente de que una mujer trans conserve o no su órgano sexual, no deja de ser mujer. Lo use o no, porque ahí es donde viene. Una mujer transexual es aquella que pasa por todos aquellos diferentes pasos, tanto psiquiátricos, psicológicos, hormonales, bueno, infinidad de cosas para poder llegar a lo que es una operación definitiva donde le quitan su órgano sexual. Ahora, una persona transgénero es aquella que decide pasar por procesos hormonales, quiera o no, vestir de mujer, sí o no, pero igual se identifica como mujer. Okay. Ahora con el tema de la mujer transgénero, en cuanto a su órgano sexual, hay un tabú que la gente cree que por ser mujer transgénero y por querer ser mujer, porque las mujeres son identificadas o están encasilladas, mejor dicho, como sumisas, nosotras debemos ser sumisas. Entonces eso significa que por querer ser mujer,
tenemos que ser sumisas y obviamente el órgano sexual no sirve. Y eso es errado dentro de esta sociedad y creo que en muchas partes del mundo. Que la gente cree que por yo querer ser mujer, yo no puedo tener una erección, yo no puedo tener relaciones con un hombre, yo puedo penetrar a un hombre, en fin, cualquier cantidad de cosas que se pueden hacer en una intimidad que la gente entonces dice, no, pero entonces tú eres un tipo, tú eres un hombre. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver mi órgano sexual con mi apariencia y mi identidad? Entonces, hay una diferencia allí que es fuerte y que últimamente veo que se ha marcado mucho y es por el tema del querer ser, del que tenemos que ser sumisa y no es así. O sea, ser sumisa, sinónimo de mujer, sumisa. Y eso significa que te acuestas allí en el ámbito sexual, te dominan y punto, la estatua. O sea, no tienes derecho al placer corporal. ¿Por qué? Porque eres mujer. Y punto. Y eso está mal. Aquí hay una No sé. pregunta, Pris, que está buenísima, ¿no? Justamente con esto que estás diciendo está muy claro, pero me gustaría que la aclararas. ¿Puedo ser trans sin transicionar, dice, pero es sin transición, ni ser femenino o masculino? Sí, porque acuérdate que eh, cuando una persona se reconoce como mujer u hombre, en este caso, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo para que le quede más claro. Por ejemplo, yo tengo 15 años y de la noche a la mañana no me siento cómodo con ser chica, sino realmente me siento cómodo con ser mujer. Digo, con ser hombre, perdón. Soy niña, nací niña y quiero ser hombre, por ejemplo. Entonces no me siento cómodo, pero tampoco quiero pasar por esos procesos tediosos de psicólogos, hormonas, tal vez endocrinos y todo este tipo de cosas. Simplemente me identifico y lo expreso a mi forma y manera. Y es aceptable, porque también están las personas trans, no binarias y binarias. Exacto, exacto. Entonces ahí viene otro tema. Por lo menos, yo soy una mujer trans no binaria, pero las personas binarias, o sea, es un abanico el cual no estamos en posición de juzgar o no, porque ya es decisión propia. O sea, no me identifico con ningún género, ni con ninguna orientación, ni con ninguna apariencia. Simplemente soy quien yo quiero ser y punto. Básicamente es eso. Aquí colocan un comentario buenísimo que me gusta, que el género es un espectro social. Sí, yo creo que está designado más por la sociedad que por cualquier otra cosa, porque Sí, lo vamos construyendo realmente a medida de que vamos, ciertamente cada quien lo decide como desee y ahí es donde voy. Que también influye mucho, cuando nos eh, reconocemos por lo que queremos ser, que es muy importante reconocernos y respetarnos a nosotros mismos, porque ahí cometemos un grave error como personas trans o mujer u hombre trans. Tenemos miedo de que el otro sepa lo que realmente sentimos o queremos ser, pero básicamente el miedo es de nosotros, de no reconocernos y de no respetarnos a nosotros mismos. Y debemos empezar es por ello. Soy mujer y punto. Quien le guste bien y quien no también. O sea, yo me acepto, me respeto, me quiero, me amo. Y en base a eso la gente entonces va a comenzar a aceptarte, a respetarte, a amarte, a adorarte, infinidades de cosas. Siempre y cuando hagas las cosas bien y de buena manera, sin perjudicar a los demás. Pero básicamente es eso, o sea, es el reconocimiento como tal. Y sí, vuelvo y repito, ciertamente los vamos construyendo, porque bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad que todo es copy, 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 que hoy en día todo básicamente se va a través de las redes sociales y un montón de cosas, todo se va copiando y vamos como que adecuándonos a la realidad del momento y vamos evolucionando tanto en imagen, tanto como en gustos y este tipo de cosas. Cuando me refiero a gustos, me refiero, ayer me gustaba la arepa, hoy no, o exacto. ayer me gustaba tal música, no me refiero al gusto de querer ser mujer u hombre, sino este tipo de cosas. Y eso también forma parte de una construcción social. Sí, Priscila, justamente hablando de lo que es la necesidad de una sociedad, sobre todo como la nuestra, ¿no? Con todo este estigma
social, donde vemos siempre la paja en el ojo ajeno, siempre estamos pendientes de lo que hacen los demás y siempre estamos pendientes como de, sí, de justamente criticar y señalar, ¿no? Una sociedad que además profundiza conductas machistas, donde vemos estos comunicados horrorosos, de verdad que es penoso saber que en esta época, estamos hablando de 2021, ¿no? Están unas décadas allí sobradas, con sobradas razones para permitirnos un poco una mentalidad futurista y todavía vemos estos comunicados de la iglesia y vemos estas cosas tan antiderechos, estas posiciones, porque realmente hay que decirlo y hay que decirlo como es, son posiciones antiderecho, es negar la posibilidad que nosotros mismas, sobre todo las mujeres, decidamos qué hacer con nuestro cuerpo, qué hacer nosotros, cómo decidir, ¿no? Entonces, frente a todo esto, esa necesidad justamente que trabajamos no solo en Caleidoscopio Humano, sino que yo creo que individualmente una de las razones por las cuales tú y yo nos hicimos tan amigas es justamente porque nos indignamos muchísimo ante las desigualdades, ante las injusticias y ante estas posiciones de poder que de alguna manera terminan dominando y controlando a la sociedad. Entonces, justamente esa falta de autorreconocimiento fue lo que nos impulsó a ayudar y expresar lo que sabemos para que sea educado y sea visibilizado de manera correcta. Entonces, un poco haciendo este énfasis en esto, Pris, te pregunto algo. Específicamente con el tema de la emergencia humanitaria compleja, el derecho al acceso a la salud, la profundización de los prejuicios, los estigmas, todas estas cosas horrorosas que vemos y que todavía cuando corregimos en una nota, corregimos en un tuit, se ataca, se cercena, bueno, pero por lo menos estamos visibilizando. Después dicen que no queremos hablar de las personas trans, que no queremos hablar de las Claro. malagradecidas y todas estas cosas que realmente no están siendo de la manera correcta porque se está cayendo en amarillismo, se está cayendo en estigmatización. Me gustaría que explicaras un poco por qué precisamente esa insistencia, cuáles son los riesgos que puedes correr, por ejemplo, una foto, una chica trans que esté en la calle, que venga de todas estas vulnerabilidades, redes de trata, redes de tráfico humano, todas estas cosas que sabemos que existen. O sea, que no es mentira, no es algo que no estén inventando, inventamos el agua tibia. No, esto existe aquí en Venezuela. Y que justamente con estos reportajes, estos enfoques comunicacionales, ponen a uno más en riesgo, ponen a uno más en riesgo a las personas trans. Explica un poco eso, cuál sería la postura adecuada y por qué realmente nos enfurecemos mucho cuando aparecen esas publicaciones periodísticas o de manera de visibilizar no adecuada y tal vez los colegas o las personas que lo hacen no lo entienden. Fíjate, Gaby, eso es súper gravísimo, sobre todo si hablamos del tema, si nos vamos al lado del trabajo sexual, ¿no? Y la explotación, la esclavitud moderna y todo este tipo de cosas, y sobre todo en este contexto en el cual estamos hoy en día. Creo que el periodista tiene que ser muy cauteloso, sobre todo porque no sabe en qué riesgo puede colocar a esta persona trans, la cual está de alguna otra manera necesitando ayuda. Y él lo que hace es profundizarle el problema, exponiéndola de tal manera, reportajes, videos o estos documentales cortos. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente en qué red pueda estar ella
de alguna u otra manera captada, o de alguna u otra manera, cuál es la situación en la cual ella se encuentra en el sitio donde ella está. Si bien hablamos, la situación ahorita de las mujeres trans en cuanto al trabajo sexual es un poco precario. Sí, Se ha ido más un poco a las redes sociales, sin embargo, muchas son, la necesidad las obliga a ir a la calle. Y es un riesgo tanto policial como por los mismos grupos que controlan esas zonas donde ellas transitan. Y esta persona, al exponerla en medios de comunicación, dando información que ella a lo mejor pudo dar con respecto a la situación que ella vive dentro de esa red, la expone gravemente. O sea, hasta la muerte le puede provocar, sin quererlo de alguna u otra manera hacerlo intencional, porque sabemos que esta persona lo que busca realmente es un beneficio. Y un beneficio monetario, porque lo que quiere sacar es un reportaje de momento y listo, pero él no sabe en el problema que puede meter a esta persona por el simple hecho de exponerla en una cámara y grabarla diciendo cualquier cantidad de cosas, porque sí, le podrás tapar la cara, le podrás borrar la cara allí, pero dentro de este mundo de la prostitución y en el contexto en el cual estamos, donde muchas se han ido del país y las pocas que quedan están identificadas porque saben que tienen que seguir pagando su vacuna por estar en ciertos sitios, obviamente las van a identificar. Entonces es grave, es muy grave esta situación. Nosotros particularmente no estamos de acuerdo, a mí me molesta porque es oportunismo de esta persona, literal, en este caso del medio o periodista que lo esté haciendo. Simplemente lo que quieres es lucrarte de la necesidad de esta persona que es tan vulnerable. Y lamentablemente eso es gravísimo y de alguna u otra manera lo hemos expresado a través de las redes nosotras, porque lo hemos hecho, lo cual también nos ha traído ciertas situaciones bastante incómodas, pero no nos podemos quedar calladas, porque el día de mañana esta chica va a amanecer quién sabe dónde o no aparece más nunca y vamos a saber el motivo del por qué ella no apareció. Y es porque esta persona no tomó o no hizo un reportaje adecuado, porque sí, está bien que quieras visibilizar la realidad que está viviendo la población hoy en día, pero no expongas la imagen de esta persona sin saber en dónde ella está metida y cómo ella está viviendo ahorita esta situación, sobre todo con el tema de los grupos hoy en día, este tipo de redes de tratas, perdón. sí, sí. Que sabemos que hoy en día se han profundizado más, porque sabemos que la gente está más necesitada, porque hay una precariedad, porque la emergencia humanitaria compleja nos lleva a hacer cosas que nunca imaginamos y que este es el momento para aprovecharnos de ti, que sabemos que no tienes de alguna u otra manera ningún beneficio por el Estado, nadie te protege, tu familia te echó de tu casa, nadie te quiere, no tienes pareja, estás enferma, también le agregamos la enfermedad. Entonces, se aprovechan estas redes de trata, abusan de ella. Ciertamente ella lo podrá saber o no, porque hay personas que simplemente lo que están es buscando el día a día para poder saber dónde van a dormir, dónde van a comer y seguir trabajando. Punto. Muchas chicas trans lo hacen, porque yo básicamente cuando estaba trabajando en Plaza Venezuela me lo contaban. O sea, es el día a día. Sí. Pero exponerlas de tal manera es muy peligroso porque realmente no se sabe el día de mañana si este documental, esta entrevista llegase a manos de estas personas, entonces le causaría un grave problema a esta chica o al grupo de chicas en general que estén colaborando con este medio o periodista. Que no digo que no lo hagan, porque hay que expresar y hay que Claro, visibilizar la realidad, pero hay que hacerlo de manera pero también, exacto, y no hacerlo tan, tan, no, es que ni siquiera tengo una frase válida que no sea una vulgaridad en realidad. sí, pero Básicamente es eso. Bueno, justamente, Pris, una de las cosas importantes y a rescatar de esto es, uno, que no estamos generalizando, no estamos diciendo que todos los medios, que todos los periodistas, que todo el mundo, no. Lo que queremos es justamente que se entienda de manera clara y precisa que debemos informarnos,
debemos aliarnos con las personas que sepan y no estamos diciendo tampoco que nosotros somos los expertos en este tema, a nosotras particularmente, teniéndote a ti misma dentro del equipo, nos ha resultado de alguna forma difícil, sobre todo ahora en pandemia, acceder a estas chicas trans que están en mayor vulnerabilidad porque sencillamente están ejerciendo el trabajo sexual, están en la calle, están expuestas no solamente al COVID, sino que están expuestas a todo los riesgos que pueden A tener. todas Entonces, si no, enfermedades, policías y todo este tipo de todos gente. los riesgos que podemos imaginar. Y Todos los nosotros riesgos. mismos como organización, como personas expertas, teniendo a una activista trans de tu talla, se nos ha dificultado terriblemente tener acceso a estas personas, a estos testimonios, y de alguna forma eso iba también, no todo el tiempo quiere decir que sea para lucrarte, ¿no? Para exponer estas realidades y lucrarte, sino que de repente te sensibilizan y quieras ayudar. Pero esas ayudas ya van. Esas ayudas, ¿cómo son? ¿Qué voy a hacer? Llevarle comida todos los días. Esas ayudas se diluyen. Son pañitos de agua tibia que terminan quedándose totalmente fríos y que además de eso expone más a la persona. Entonces, la idea también, precisamente como estábamos hablando al inicio, no es señalar de que los medios lo están haciendo mal, no, sino explicar No, bueno, por ahí leí. explicar por qué realmente es nuestra insistencia de hacerlo de manera pertinente, correcta y buscar apoyo de todas las personas que puedan ayudar. Priscila, justamente en eso, ¿cuáles serían tus consejos o cuáles serían tus tips para que los medios de comunicación, los periodistas y todas aquellas personas sensibilizadas, porque esto no es un trabajo solamente de periodistas, esto también es un trabajo de la sociedad en general, que tiene que entender que una persona trans no es una cosa terrible, un demonio salido de la Biblia, que no sé qué, en el Salmo no sé qué, sino que es una persona y que de Me alguna hiciste recordar manera algo. es vulnerable, porque sencillamente hasta que no tenga un documento de identidad, su vulnerabilidad va a ser más cruenta que la nuestra. Entonces, ¿cuál es esos tips o esas herramientas que podemos tener para, de alguna manera, visibilizar de manera correcta la situación tan terrible que están viviendo? Y, ojo, siempre con un enfoque prepositivo, el enfoque de que somos personas. Fíjate algo antes de responderte eso. Quiero dejar claro, porque por ahí leí que todos los medios no. Ciertamente, Robert González, que te estoy leyendo, no todos los medios, pero si revisamos y hacemos una investigación, nos vamos a dar cuenta que muchos medios están cometiendo estos errores. Porque Gabriel y yo, de alguna u otra manera, nos hemos dado rabietas, pero es un trabajo también del medio y del periodista, o sea, querer hacer las cosas bien. De ahí empieza todo. Porque no es nada más hacer un trabajo por hacerlo y punto. Aquí el periodista tiene que educarse y formarse, sobre todo en temas de derechos humanos. Porque el tema de las personas trans, sí, sabemos pero el no conocer realmente la realidad y cómo tratar a una persona trans correctamente, porque entonces creen, no, bueno, sí, chico, y este tipo de cosas, no formarse, no educarse, cometen un error. Y pienso que de allí parte todo, Gaby. O sea, realmente, tanto periodistas como medios deberían de alguna otra manera, no, deberían formarse en estos temas, sobre todo temas LGBTI, que para muchos es tan complejo de explicarlo. Porque me han entrevistado varias, no, y que hay muchos, hay muchos periodistas cuando me han entrevistado, chicas y chicos, que de alguna u otra manera, lo que pasa es que yo soy un poco dura cuando ellos cometen un error, entonces yo los corrijo muy fuerte. Ojo, no los grito ni les pego, pero sí enfatizo cómo debería hacer las cosas, porque entonces siempre le digo, no estás logrando nada con este artículo. O sea, la idea es que llegues. O sea, no vas a lograr nada con ponerme él. No vas a lograr nada con ponerme él nació allá en Caracas. No
con No, tu bolsita. eso no. No, sí, en la maternidad tal, a tal hora, se llamó Juan P. No, eso no, señor. Como igual, ajá, pero ¿cuál es tu nombre de pila? Eso no se debe preguntar. Si ya tú conociste a una mujer trans y conociste a un hombre trans, trátalo como realmente se lo merece y como realmente esa persona desea que tú lo trates, que es como un hombre y una mujer. Esa persona tú la contactaste y se llamaba Patricia, porque tienes que irle a preguntar, ¿cuál es tu nombre de pila? O sea, no entiendo el morbo y la curiosidad. Si tú no sabes, las personas, a veces los medios de comunicación y los periodistas no saben lo incómodo y lo mal que eso puede hacer sentir a una persona trans. Porque aparte de eso, sí, quizás a lo mejor para muchos es una tontería, pero el no contar con un documento legal y que tú me vengas a recalcar mi nombre de pila, coño, un poco de por favor. Al igual que con el tema, ajá, pero te operaste. No, señores, ese tipo de preguntas no se hacen. Son preguntas íntimas. Entonces, por favor, yo creo que por ahí va la cosa, el tema de educarse, Gabriela, literal. O sea, Sí, esto es largo y tendido. Y no nada más en el tema LGBTI, también en el tema de mujeres. En muchos temas. Porque, porque sí, quieren salir corriendo a desbocarse, a sacar un artículo ya, pero entonces no te informa y no haces las cosas correctamente y lo que terminas es haciendo un desastre. Entonces cuando los activistas, los defensores, atajamos eso, entonces somos los malos. Y no es que somos malos, sino que no tuviste la voluntad o no te preocupaste en realmente informarte y educarte como debía ser. Porque nada cuesta escribir a una organización que se encargue de los temas LGBTI o que realmente esté trabajando este tema y ponerse en contacto para hacer un trabajo periodístico correcto. Nada cuesta. así Entonces, es. creo que por allí van. Así es, justamente hay un comentario de Robert González que dice que la ignorancia no es un delito. No, Robert, no es un delito, pero nosotros como periodistas, como comunicadores, como personas que quieren incidir en reforzar valores, derechos, justamente enfocados en el respeto y en la no discriminación, debemos seguir haciéndolo, debemos seguir intentando, debemos seguir creando conciencia, informando, ¿para qué? Para la prevención de los delitos, porque es allí donde vienen entonces los crímenes de odio, es allí donde vienen entonces los feminicidios, es allí donde se profundizan estos horrores que no solamente afectan a la comunidad LGBTI de manera diferenciada, sino también a niños, niñas y adolescentes y todo lo que hemos visto. Entonces, creo que exactamente no es un delito, pero para que no se convierta en delito debemos educarnos, debemos tratar de concientizar a la población y de alguna manera sensibilizarnos, porque yo creo que todo parte de allí, todo parte justamente de esa sensibilidad. Lo veíamos con la llegada de la COVID-19 a Venezuela, como todo ese estigma y discriminación era algo así tan terrible, el vecino dice pero no dice y cualquiera que estornudara era totalmente un miedo, pero que además estigmatizaba y además discriminaba. Entonces, lo mismo Ojo, eso también, sí, pero cabe acotar también que eso fue impulsado por el Estado. precisamente eso voy. Entonces, como tenemos una sociedad con mucho que usa lo que son los prejuicios, los resentimientos sociales, como dice Héctor Luis. Héctor Luis, gracias por acompañarnos. Todos estos resentimientos, todas estas cosas tan terribles que se nos está inculcando a través de, esto es importante decirlo y lo digo responsablemente antes que me pongan alerta roja, a través de los discursos, son discursos que calan y calan justamente en medios de comunicación, los colegas periodistas tenemos que tener muchísimo cuidado y desmenuzar con pinza cada uno de los discursos y los estigmas. No puedo hablar de otra persona que tiene COVID
como bomba, no me recuerdo ni siquiera cuál era porque de verdad que quité el término de mi mente. Entonces, no repetir cosas que ya sabemos de por sí que están mal, ¿verdad? Que de alguna manera estigmatizan y discriminan. Esa es otra de los tips que podemos tener allí para poder visibilizar de manera correcta. Otra de las cosas importantes que decías, Priscila, es acercarnos a las organizaciones. Por allí en un comentario que los activistas nos creíamos dueños de la verdad absoluta. No nos creemos, yo difiero en eso, no es que nos creemos dueños de la verdad absoluta, sino que, bueno, hay momentos que te indigna porque todavía sabes que conoces a esas personas que están escribiendo, por ejemplo, un artículo. Yo lo digo en el tema de comunicacional. Me indigna mucho saber que un colega que me conoce, que somos panas, que hablamos hace rato, no sé, de cómo estaba el cielo hoy y comete un error de ese tipo que me puede preguntar, mira, eso se dice bien así, no se dice así, échale un ojito para que lo vea. Entonces, yo creo que más bien es eso, tratar de tener esas fuentes y a esa gente pana y comentarle antes de publicar algo y reforzar estigmas y discriminación. Sobre todo en temas que no conozcas, porque el tema LGBTI, muchos periodistas, es difícil, sí, es difícil. es complejo. Lo que es el tema trans, el tema bisexual y el tema intersex es un tema muy complejo. También el tema queer, porque a lo mejor lesbiana gay es algo que ya se viene conociendo y fue un poco más visible en su época, en los 80, 90. Pero estos temas que están siendo hoy un día un poco más, ¿cómo te digo?, desarrollados, por decirlo de alguna manera, o sea, que la gente tiene la voluntad de explicarlo como debe ser, como en mi caso, o sea, yo lo digo y obviamente lo expreso porque lo vivo y porque soy una mujer trans y porque de alguna u otra manera me eduqué para poderlo explicar. Porque sí, te digo algo, Robert, y a todos los que están aquí, no nada más, yo lo digo porque sí, soy la sabionda, no. Mi propósito, y siempre lo digo, es poner al otro en mis zapatos para que el día de mañana ese otro vaya conmigo a luchar por mi derecho, porque ese otro tiene que entender lo que yo vivo en mis zapatos. Y no es obligatorio, y no es porque lo hago a la fuerza, sino que cuando una persona me pregunta, o me discrimina o discrimina a otra persona, porque a lo mejor directamente a mí no lo hace, pero sí discrimina a otra persona trans, es allí donde yo de alguna u otra manera voy y lo pongo en los zapatos. Y entonces esta persona es donde entiende, coño, sí, tienes razón. Entonces ya de ahí empieza como que son tus derechos, yo los apruebo y me parece injusto que tú no puedas tener un documento, todo lo que estás pasando. Allí como que comienza, creamos conciencia. Yo particularmente lo aplico así. Claro, hay maneras de educar en temas de derechos humanos y todo este tipo de formación, pero yo particularmente lo hago así. Porque se me es mucho más fácil desde mi vivencia y la vivencia del otro a que el otro entienda lo que nosotros pasamos o vivimos por el simple hecho de no contar con un documento que a partir de allí se desencadena cualquier cantidad de desigualdades de derecho. También, ojo Gaby, que quede algo claro y está, siempre me gusta dejarlo claro. Exigimos el documento legal, sí, porque lo necesitamos a juro y porque sí. Pero también necesitamos que haya educación. Educación en temas LGBTI, en colegios, en liceos, en bachilleratos, en las universidades. Esto es obligatorio, en las casas, en todo. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con tener un documento que respalde mi nombre, mi género, y el vecino siga con su mentalidad arcaica, donde me discrimina, me patea y cualquier cantidad de cosas negativas. O sea, tenemos que de alguna u otra manera, el Estado tiene que impulsar estos cambios. Bueno, sí, lo hablábamos ayer. Totalmente, porque fíjate en Argentina, mucha ley progresista, que no quisiera vivir, yo quisiera vivir en Argentina, y todavía se ven crímenes de odio. Y todavía se ve estos maltratos hacia las mujeres trans. Sí. Y cualquier cantidad de países que han avanzado en cuanto a este tipo de legislaciones, como en España, e igual modo se sigue viendo transfobia. Entonces es un tema también de educación social en cuanto al tema, al respeto, al que todos somos iguales y todos tenemos derecho al mismo pedazo de torta. No vengas tú de la ambucia a quererte la comer toda. Entonces, a eso me refiero. O
¿Sí me entiendes? Lo hablábamos ayer, justamente que tenemos a la secretaria general de la Regna conectada por allí y, y nos saludó, ¿no? Pero lo hablábamos ayer con la Regna, justamente con el tema de los niños, niñas y adolescentes trans, que en Venezuela no solamente es totalmente invisible, sino que es un silencio, un secreto a voces que no se puede hablar de eso. No, y no es así. Esto está afectando y además afecta tanto a la niña, al niño o al adolescente que no se siente conforme y que quiere de alguna manera autorreconocerse además sufre de acoso escolar, sufre de discriminación, de maltrato por los padres y que los propios padres, por el mismo desconocimiento, ya lo ven como una cosa horrorosa, ese monstruo de cuatro colas, como le digo yo, que normalmente para resumir esos horrores, cuando la gente, tú estás hablando de una persona y la gente empieza a cambiar la cara. Ya va. Sí, total, total. Fíjate algo, aquí en La Vega pasó un caso, eso fue creo que el año pasado, estando en COVID, iniciando COVID, por cierto. Creo que un chico, bueno, no sabría decirte si era gay o estaba reconociéndose como mujer, como tal, pero su madre no estaba aquí en Venezuela, lo dejaron con, creo que el padrastro o el papá, no recuerdo bien si era el padrastro o el papá, realmente no recuerdo bien, Gaby. Pero lo cierto del caso es, y lo triste, es que esta persona abusaba de este niño y el niño que optó por suicidarse. Wow. Entonces, esas son cosas que vienen sucediendo y es lo que tú dices. Hay muchos padres que están ignorantes del tema. Por ejemplo, el tema LGBTI, sí, porque muchos dicen, prefiero un hijo malandro que marico. Toda la vida lo han dicho y toda la vida lo van a decir. Pero lamentablemente en esta sociedad. Pero, ¿qué pasa? Cuando ellos, por lo menos, me ha tocado amigas que tienen hijos y a veces me preguntan, me consultan, tipo, ciertas actitudes, ciertas cosillas. ¿Por qué? Porque tienen temor a fracasar en cuanto al apoyo a sus hijos. Y eso es súper importante. Por lo menos sé que hay amigas que buscan la ayuda. Hay otras que simplemente se niegan y lo que hacen es reprimir al niño y cualquier cantidad. De ahí se desencadena maltrato, violaciones, hasta el suicidio del pobre niño o niña, en tal caso. Entonces, es también la ignorancia que hay dentro de la familia. Por eso es súper importante el tema de la educación, porque no es nada más entre nosotros, como tú siempre dices, no es nada más entre defensores y activistas, no. Es realmente llegar a donde realmente se debe llegar. Porque en este caso, por ejemplo, los medios de comunicación son lo primero que ven las casas, ¿verdad que sí? Porque en la televisión, en la radio, en todos lados, mi mamá al pararse lo que hace es prender la TV y la radio. ¿Y qué escucha ella? ¿Qué está aprendiendo ella? Lo que dice el locutor, lo que hablan de la noticia. Y eso influye mucho a que el padre o la familia se eduquen, tomen conciencia en cuanto, ok, no conozco el tema, pero entonces voy a buscar ayuda porque sé que hay organizaciones, voy a buscar la manera, no atacar directamente al niño, en este caso. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas y todos los que nos acompañaron. Tuvimos un ratito bien nutrido y por mí seguiría hablando y hablando de este tema muchísimo tiempo más. Para mí ha sido un gustazo, además de tenerte un buen rato allí conectada, que tenemos días sin vernos, mucho tiempo sin vernos. Meses, Sí, meses. además de tenerte allí, tenerte para que toda la audiencia, toda nuestra audiencia conozca de primera mano lo que es de verdad la necesidad de visibilizar, pero de manera correcta y pertinente a las personas trans, a la comunidad LGBTI. Dejamos nuestras redes sociales, @Caleido Humano en Twitter, @Caleidoscopio Humano en Instagram. Nuestro correo es
kaleidohumano@gmail.com. Y les invitamos también a seguir estas capacitaciones que nosotros tenemos en nuestra aula virtual, en nuestro canal YouTube. Están allí para consultar. Muy pronto vamos a tener un manual de consulta para visibilizar todos los temas, no solamente de la comunidad LGBTI, sino de violaciones de derechos humanos, con nuestros pequeños tips y nuestros pequeños aprendizajes que podemos ir actualizando con la ayuda de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Priscila. Te dejo para que te Gracias, despidas. amiga, por la invitación. Saludos a todos. Me encantó estar aquí un ratote contigo, con todos. Y espero que haya servido la información. Siempre a la orden para cualquier duda, cualquier sugerencia, ayuda. Pues para eso estamos. La idea es poder construir una mejor sociedad en base al conocimiento. Y es los derechos de todas y todos sin discriminación. Aquí no es luchar por los derechos de fulano o de sutano que son. No, es los derechos de todos para vivir en sociedad, en una sociedad más justa. Muchísimas gracias por la compañía. Vale. Chao. Chao, amiga.